Bienvenidos al curso de Photoshop básico, yo soy Cristina y en este tutorial vamos a hablar de distintos conceptos relacionados con la imagen en Photoshop. Photoshop es un programa pensado para trabajar con imágenes, pero me gustaría que a la hora de hablar de imágenes pensásemos todos en imágenes de mapa de bits. A la hora de representar imágenes tenemos básicamente dos modelos de representación. Por un lado tenemos las imágenes denominadas mapa de bits y por otro lado tenemos las imágenes denominadas vectores o gráficos vectoriales. A la hora de representarlas, en el caso del primer grupo, que serían las imágenes de mapa de bits, el contenido se va a representar mediante pequeños puntitos rectangulares o cuadraditos denominados píxeles. Mientras que en el segundo grupo, que serían los vectores o gráficos vectoriales, el método de representación es totalmente diferente. Cada uno de los elementos que componen la imagen se van a tratar como objetos y las propiedades de dicha imagen se van a definir mediante fórmulas matemáticas. Por lo tanto, a pesar de que en Photoshop podemos trabajar con vectores, no es el programa más adecuado para ello. Yo os aconsejo otros programas como por ejemplo Adobe Illustrator o CorelDRAW, que esos sí que son programas preparados para trabajar con vectores, y Photoshop vamos a dejarlo para trabajar con imágenes de mapa de bits. A partir de ahora, cuando yo diga imagen, me voy a estar refiriendo a imágenes con mapa de bits. Por lo tanto, como os ya he dicho, un píxel, ¿qué es? Un píxel viene siendo la unidad mínima que compone una imagen. Si nosotros traspasamos este concepto a otro campo, como por ejemplo el de la biología, todos sabemos que un organismo, la unidad mínima que lo compone es la célula. Pues una imagen, la unidad mínima que la compone es un píxel. Tal vez así os quede el concepto más claro. El píxel, como he dicho antes, tiene forma cuadrada y a la hora de trabajar con píxeles podemos hablar de diferentes tipos de medidas con píxeles. De hecho, algunas de ellas probablemente os suenen, pero probablemente no tengáis los conceptos muy claros y probablemente algunas personas ni siquiera sepáis qué significan estos conceptos o estas siglas. Las siglas son las siguientes, son las siglas de PPP o PPI, DPI y LPI. Básicamente se refieren a lo mismo. Lo que pasa es que dependiendo de dónde las vayamos a aplicar, pues tienen un nombre u otro. Estas tres medidas se van a utilizar para saber la cantidad de píxeles que tenemos en una línea del tamaño de una pulgada. Si nosotros estamos pensando en la resolución de una pantalla de ordenador, vamos a hablar de píxeles por pulgada, que sería lo mismo que PPP, o lo que sería lo mismo en inglés PPI. Sería eso, la cantidad de píxeles que hay en una imagen pensando en una pantalla de ordenador, en el espacio de una pulgada. Si nosotros hablamos de DPI, sería lo mismo que dots per inch o puntos por pulgada. Es exactamente lo mismo que lo anterior, lo que pasa es que no podemos hablar de píxeles porque no estamos pensando en pantallas de ordenadores, sino que estamos pensando en impresoras. Por lo tanto, DPI es una medida aplicada cuando nosotros vamos a utilizar resoluciones para impresoras y hace referencia, en lugar de a la cantidad de píxeles de la pantalla, la cantidad de puntos de tinta que existirían en ese espacio correspondiente a la línea del tamaño de una pulgada. Cuantos más puntos de tinta tenga, mayor va a ser la nitidez de esa imagen. Yo os tengo aquí preparado un ejemplo que tal vez así lo entendáis mejor. Imaginaos que ese es un espacio de una línea de una pulgada. Si yo le meto esta cantidad de puntos de tinta, veis que tengo bastantes espacios en blanco. Si yo le meto más puntos de tinta, tendría menos espacios en blanco, y si le meto todavía más, veis que prácticamente ya no quedan espacios en blanco. Por lo tanto, podemos deducir que la calidad de la imagen, la nitidez, va a ser mejor cuanto mayor sea el número de puntos de tinta. Y por último tenemos LPI. LPI vendría siendo lines per inch o líneas por pulgada. También es una medida utilizada específicamente para impresoras, pero son unas impresoras especiales que se suelen utilizar para imprimir imágenes tramadas o con semitonos de color, y en lugar de puntos de tinta estaríamos hablando de líneas de tinta
que cabrían en el espacio de 1 pulgada. Y lo mismo que lo anterior, cuantas más líneas, mejor va a ser la calidad y la nitidez de esa imagen. Llegados a este punto podemos hablar de resolución. ¿Qué es la resolución? Pues la resolución vendría siendo la cantidad de píxeles que ocupan un área determinada. Tenemos que pensar en dos aspectos fundamentales que tienen relación con el tamaño y la cantidad. Es decir, nosotros sabemos que un píxel es lo que le da información a nuestra imagen. Es decir, una imagen está formada por varios píxeles, de tal forma que si nosotros tenemos poquitos píxeles en un tamaño muy grande, esos píxeles no van a ser suficientes para cubrir todo ese tamaño, con lo cual la resolución de esa imagen va a ser baja, es decir, esa imagen va a ser de poca calidad. Si tenemos, repito, mucho tamaño, pocos píxeles, baja calidad. Sin embargo, cuando nosotros tenemos muchos píxeles para cubrir ese mismo tamaño, entonces ya estamos hablando de una resolución más alta, de una resolución mejor y por lo tanto mejor calidad. Espero que haya quedado claro el concepto. Nosotros podemos visualizar los píxeles a simple vista en una imagen. Por ejemplo, yo tengo aquí este wallpaper, que por cierto os lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si os gusta. Si nosotros nos acercamos va a llegar un punto en que empecemos a visualizar los píxeles. De hecho, aquí ya podemos visualizar alguno. Fijaos cómo se distorsiona o desenfoca o pierde calidad la imagen. Y si nosotros nos acercamos todavía muchísimo más, ahí empezamos a ver los cuadraditos y aquí ya los podemos ver claramente. Por ejemplo aquí, ¿veis? Esos cuadraditos son los píxeles. Y llegados a este punto, algunos de vosotros os estaréis haciendo la pregunta del millón, que es la siguiente: ¿y cómo sé yo cuántos píxeles tengo que ponerle a un documento nuevo que yo vaya a hacer? Pues es muy fácil, dependerá del fin que vosotros le vayáis a dar. Vamos aquí a archivo, nuevo, y por defecto vemos que Photoshop siempre nos pone una resolución de 72 píxeles por pulgada. Ahora ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Si vosotros tenéis pensado guardar esa edición que vayáis a hacer en vuestro ordenador, no tenéis pensado imprimirla, vais a dejarle 72 píxeles por pulgada. Sin embargo, si vosotros tenéis pensado llevarlo a la impresión, es interesante que le subáis la cantidad. Por lo general se suelen utilizar resoluciones para imprimir de 300 píxeles por pulgada. Estamos cambiando solo la resolución, el tamaño lo estamos manteniendo tal cual. Es decir, veis que aquí tengo anchura 1600, altura 1097 y yo puedo elegir la resolución 72 si no voy a imprimirlo o 300 si voy a imprimirlo. Veis que la cantidad de píxeles en el espacio de 1 pulgada varía bastante, la diferencia entre 300 y 72. Por lo tanto, a la hora de imprimirlo, la calidad va a ser muchísimo mejor. Me gustaría aclarar en este caso, pensad que nosotros estamos creando un documento nuevo, pero esto no podemos aplicarlo a una imagen que nosotros ya tengamos con una determinada resolución. Por ejemplo, este wallpaper, si yo me voy aquí a imagen, tamaño de imagen, veo que tiene una resolución de 72, pero yo no puedo pensar que si le subo la resolución la calidad de la imagen me va a aumentar, porque es mentira, porque en este caso, vale, yo le pongo aquí 300, al ponerle 300 me va a aumentar el tamaño y al aumentarme el tamaño no estoy haciendo nada, porque sí, le estoy subiendo la cantidad de píxeles por pulgada, pero es que el tamaño también me ha aumentado, con lo cual esos píxeles que tiene esa imagen no van a ser suficientes para cubrir todo ese espacio y por lo tanto van a estar deformados, difuminados, es decir, la imagen va a tener poca calidad. Así que si veis a partir de ahora alguien por ahí que os dice que para mejorar la calidad de una imagen le aumentéis la resolución y el tamaño, decidle que está completamente equivocado, que aumentar la resolución y el tamaño de una imagen no nos garantiza que su calidad vaya a mejorar. Y bueno, esto es todo referente a este capítulo, espero que os hayan quedado claros los conceptos. Si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario al respecto, no olvidéis puntuar el vídeo si os ha gustado y compartirlo, y nos vemos en un próximo tutorial.